Hola queridos alumnos. Reciban un cordial saludo de su tutor Profe Miguel Espinal. En esta ocasión vamos a presentar las especificaciones de las pruebas nacionales de lengua española. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y dale a la campanita para que puedas recibir nuestros vídeos. Comencemos. Especificaciones de la prueba de lengua española. Identifica información literal del texto. 30%. Identifica y entiende el vocabulario y su función en el texto. 10%. Identifica elementos del contenido como información sobre cantidades, hechos, tiempos, lugares, personajes de diferentes tipos de textos. 20%. Comprende el sentido global de un texto a partir de la comprensión de sus partes. 40%. Identifica la intención comunicativa del autor en una parte de un contexto. 5%. Identifica las funciones de las partes en las que se estructura un texto. 5%. Identifica la relación entre las voces presentes en un texto. 6%. Reconoce las ideas centrales de cada parte funcional del texto y las relaciones entre ellas. 8%. Establece relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos en un texto. 6%. Reconoce síntesis, análisis y paráfrasis apropiadas de un texto. 10%. Asume una posición crítica sobre el texto. 30%. Evalúa el contenido y enunciados instructivos en un texto. 6%. Identifica enunciados implícitos y evalúa críticamente las ideas expresadas en un texto. 8%. Establece relaciones entre diferentes textos. 8%. Comprende el propósito discursivo de un texto. 8%. Ejemplos de textos según currículo de Minerv. Cuentos, fragmentos de novela, crónicas, historietas, biografías, poemas, reportajes, fragmentos de obras de teatro. Categoría de texto, narrativos y poéticos. 30%. Noticias, reseñas, informes expositivo. 30%. Ensayos, argumentos, artículos de opinión argumentativos. 25%. Instructivo, manuales, infografías, afiches. 15%. Fíjense que en la parte anterior y en esta los porcientos en su totales suman 100%. Eso significa que esos porcentajes que se le están mostrando ahí son en los que se dividen las pruebas, o sea, cuánto vale cada parte. Explica claramente aquí en este cuadro que la primera parte tiene un valor de un 30%. O sea, 30 puntos. En la segunda parte tiene un valor de un 30%. 30 puntos más 30 en la anterior son 60. En la tercera parte tiene un 25%. Más 60 son 85, y en la cuarta parte tiene un 15%, que equivale a 15 puntos. Más 85, son 100. Esa es la distribución equitativa de la puntuación de cada parte de las pruebas nacionales de lengua española. ¿Qué evalúa la prueba? Los ítems preguntan por el nivel literal, el nivel global o inferencial y el nivel de lectura propiamente crítico a partir de esos textos. En el nivel local o literal, aquello que corresponde a la primera afirmación, se evalúa la capacidad de los estudiantes para identificar sinónimos o antónimos de expresiones a partir del contexto, la capacidad para reconocer la función de los conectores y la capacidad para ubicar información explícita acerca de personajes, lugares, tiempo y hechos o eventos en el texto. En el nivel global o inferencial, lo que corresponde a la segunda afirmación, se evalúa la capacidad de los estudiantes para reconocer las proposiciones que se pueden inferir a partir del nivel local o literal. Esto es, la capacidad de identificar las diferentes clases de actos de habla, la capacidad de reconocer las funciones formales de diferentes partes de un texto, identificar el tema, la introducción, el nudo, el desenlace, la tesis, los argumentos o la conclusión, según el tipo de texto, caracterizar las voces de los personajes. Relacionar elementos no lingüísticos con elementos lingüísticos y reconocer resúmenes, paráfrasis o significados no explícitos de diferentes expresiones. En el nivel crítico, se evalúa la capacidad de los estudiantes para comprender y hacer inferencias a partir del nivel global o inferencial que permita adoptar una postura frente al texto. En otras palabras, la capacidad para identificar a qué género pertenece el texto,
aplicar reglas a otros contextos, relacionar el texto con otros textos, evaluar la validez de los argumentos y reconocer juicios de valor del autor, el propósito comunicativo del texto y las estrategias que utiliza un autor para alcanzarlo. Estructura. Contexto, imagen, texto, gráfica o situación que sirve como base para responder la pregunta. Enunciado, la pregunta o tarea concreta que se le solicita. Opciones de respuestas, 3 distractores y la respuesta correcta. A continuación presentamos ejemplos de ítems cerrados. Ejemplos de ítems, preguntas, de lengua española para secundaria. Mi labor consiste en limpiar cuidadosamente las lámparas de hojalata con las cuales los señores del lugar salen de noche a cazar el zorro en los cafetales. Lo deslumbran al enfrentarle de repente a estos complejos artefactos, hediondos a petróleo y a hollín, que se oscurecen enseguida por obra de la lama que, en un instante, enceguece los arillos ojos de la bestia. Nunca he oído quejarse a estos animales. Mueren siempre presas del atónito espanto que les causa esta luz inesperada y gratuita. Miran por última vez a sus verdugos como quien se encuentra con los dioses al doblar una esquina. Mi tarea, mi destino, mantener siempre brillante y listo este grotesco latón para su nocturna y breve función en la cacería. Y yo que soñaba ser algún día laborioso viajero por tierras de fiebre y aventura. Ítem de dificultad baja, nivel literal. Competencia, comprensión lectora. Afirmación, identifica información literal en el texto. Evidencia, identifica elementos del contenido, información sobre cantidades, hechos, tiempo, lugares, personajes, etc., de diferentes tipos de textos. De acuerdo con el texto, ¿cómo son las lámparas de hojalata que limpia el narrador? A. Amarillas y crueles. B. Simples y laboriosas. C. Hediondas y grotescas. D. Oscuras y gratuitas. Si elegiste la respuesta C, entonces tu respuesta es correcta. Explicación. La anterior es una pregunta de dificultad baja que indaga por la habilidad de los estudiantes para identificar información literal en el texto. Específicamente, evalúa la capacidad para identificar elementos del contenido, información sobre cantidades, hechos, tiempo, lugares, personajes, etc., del texto. Para seleccionar la opción correcta, los estudiantes deben leer con cuidado el texto e identificar los adjetivos que el narrador utiliza para describir las lámparas de hojalata que se encarga de limpiar. El narrador las llama complejos artefactos, hediondos a petróleo y a hollín, verdugos y grotesco latón. La clave, por tanto, es la opción C. Los estudiantes deben entender que los complejos artefactos son las lámparas, pero más allá de esto no debe hacer mayores inferencias. Las opciones A, B y son plausibles, dado que utilizan calificativos que el narrador emplea para describir otros objetos o seres en el cuento, pero son incorrectas ya que no se refieren a las lámparas. Aunque las preguntas asociadas a la afirmación pueden requerir el ejercicio de habilidades inferenciales, los razonamientos exigidos son simples y no implican ir mucho más allá de la comprensión de los componentes de un enunciado. Ítem de dificultad media, nivel inferencial. Competencia, comprensión lectora. Afirmación, comprende el sentido global de un texto a partir de la comprensión de sus partes. Evidencia, reconoce síntesis, análisis y paráfrasis apropiadas de un texto. Pregunta 2. De acuerdo con el contexto, ¿cuál de los siguientes enunciados resume el primer párrafo del texto? A. El narrador trabaja limpiando lámparas que sus patrones prenden súbitamente. B. El narrador fabrica lámparas para iluminar a los zorros que rodean los cafetales. C. El narrador trabaja deslumbrando a sus patrones con la invención de artefactos complicados que funcionan con petróleo. D. El narrador fabrica artefacto para dejar ciegas a las bestias de los alrededores. Si elegiste la respuesta A, entonces tu respuesta es correcta. Explicación. Esta pregunta es de dificultad media. Indaga por la capacidad de comprender el sentido global de un texto a partir de la comprensión de sus partes. Concretamente evalúa la capacidad de reconocer síntesis, análisis y paráfrasis apropiadas de un texto.
Para seleccionar la respuesta correcta, los estudiantes deben analizar el primer párrafo y reconocer las ideas principales. Ese primer párrafo consta de dos oraciones. La primera afirma que la labor del narrador consiste en limpiar cuidadosamente las lámparas de hojalata con las cuales los señores del lugar salen de noche a cazar el zorro en los cafetales, es decir, que el narrador trabaja limpiando lámparas que sus patrones utilizan para cazar zorros. La segunda oración dice que las lámparas deslumbran al zorro al enfrentarle de repente a estos complejos artefactos, hediondos a petróleo y a hollín, que se oscurecen enseguida por obra de la llama que en un instante enceguesen los amarillos ojos de la bestia. En otras palabras, que las lámparas se prenden repentinamente para sorprender a estos animales y poder cazarlos. La opción A combina las ideas centrales de esas dos oraciones, por lo que es la clave. Las preguntas asociadas a la afirmación 2 requieren de un ejercicio de razonamiento amplio ya que, aunque no hacen una evaluación crítica del texto, sí exigen que los estudiantes realicen inferencias a partir de los contenidos de un texto complejo o varias partes de este. Ítem de dificultad alta. Nivel crítico. Competencia, comprensión lectora. Afirmación, asume una posición crítica sobre el texto. Evidencia, identificar enunciados implícitos y evalúa críticamente las ideas expresadas en un texto. Pregunta 3. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes enunciados del texto presenta una opinión del narrador? A. Nunca he oído quejarse a estos animales. B. Mi labor consiste en limpiar cuidadosamente las lámparas de hojalata. C. Se oscurecen enseguida por obra de la llama que en un instante enceguece los amarillos ojos de la bestia. D. Mi tarea, mi destino es mantener siempre brillante y listo este grotesco latón para su nocturna y breve función en la cacería. Si elegiste la respuesta D, entonces tu respuesta es correcta. Explicación. Esta pregunta es de dificultad alta. Indaga por la capacidad de asumir una posición crítica sobre el texto. Específicamente, evalúa la capacidad de identificar enunciados implícitos y evaluar críticamente las ideas expresadas en un texto. Para responderla, los estudiantes deben analizar cuidadosamente las oraciones que se encuentran en las opciones de respuesta y contrastar lo que se dice en ella con el resto del texto. La opción A y la opción C no son correctas ya que describen hechos que inferimos. El narrador conoce y ha visto de primera mano, a lo largo del tiempo que lleva cumpliendo su trabajo. La opción B tampoco es correcta pues se limita a establecer otro hecho. El adverbio cuidadosamente que podría indicar un juicio, no se usa de manera irónica o sarcástica, o por lo menos, no hay nada en el resto del texto que nos lleve a pensar lo contrario. La opción D es la clave, pues a lo largo del texto vemos cómo el narrador expresa una suerte de descontento ante su situación. El uso de adjetivos como hediondos y verdugos para referirse a las lámparas nos muestra que el narrador no está conforme con su trabajo y que siente cierta antipatía por los objetos de los que se ocupa. Esto se confirma en la última oración del texto y está claro que en la oración que aparece en la opción D, el narrador se refiere a la lámpara que limpia como un grotesco latón. No hay nada en el texto que nos lleve a pensar que se trata de una descripción. Reporte de resultados. Cada estudiante recibe directamente los resultados a través de la publicación en Internet en la página del MINERV. Los centros educativos también reciben los resultados en las actas de pruebas nacionales. Los estudiantes que aprueban reciben su certificación en línea. Además, la Dirección de Evaluación de la Calidad publica un informe nacional donde se presenta un análisis de los resultados por asignatura, sector, zona, sexo, distritos, regionales. Se presentan puntajes promedios y porcentajes de aprobados. Para ampliar información visita las siguientes páginas. Portal de la Dirección de Evaluación de la Calidad, MIN. Copia el link en la descripción del vídeo. Nuevo marco de referencia de pruebas nacionales, comenzando en 2023. Copia el link en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale like y comparte con otros usuarios para que puedan recibir sus beneficios. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y dale a la campanita para que recibas nuestros vídeos. Ha sido un placer compartir contigo. Nos vemos en un próximo vídeo.